Hola amigas y amigos de YouTube, volvimos con los videos, pero esta vez con un unboxing de una figura que estoy como loco. Ustedes saben que yo tengo un sector geek, un sector friki, porque me gusta coleccionar cosas de Marvel, Avengers, especialmente Iron Man. Soy fanático de DC, de Star Wars, bueno, un montón de cosas, colecciono cartas. Bueno, fíjense, métanse en el canal, así van conociendo mis locuras. Pero en este momento traigo un unboxing, es genial, es divino, es como el alma mater, es el ángel de Marvel. Ya lo van a ver porque es una maravilla. Es un unboxing de un Stan Lee de 1/10, o sea, 10 veces el tamaño real achicado, vendría a ser 1/10. Stan Lee es el creador de Spider-Man y tiene una anécdota increíble de cuando se le ocurrió por primera vez Spider-Man, pero mejor no se las voy a contar yo, que se las cuente. I was told to say an anecdote. Anecdotes are easy. So I thought to myself, what kind of anecdote can I tell these people who really have more important things to do? And I figured I'm going to tell you how Spider-Man came into being. It's a true story, although sometimes it's hard even for me to believe it. But we had already done the Fantastic Four and I think maybe the X-Men, I can't remember the order, but my publisher came to me and he said, Stan, I want you to come up with another superhero. So I said, okay, and I went home, and when my publisher said do something, I'd better do it because I wanted to keep my job. I thought, what can I come up with now? And the most important thing in a superhero at first is the superpower. Once you get that, everything else comes along. So I thought, what power will I give a new guy? And I saw a fly crawling on the wall. And I said, hey, if I could get a superhero that could stick to walls and crawl on them, man, that would be cool. And I thought that was good. Now I needed a name. So I said, well, let's see, Fly Man, Mosquito Man. I got down to Spider-Man. Spider-Man. It just sounded dramatic. So, okay, I had my hero. I had his power, his name. And then I figured, just for fun, I'm going to give him personal problems. Because except for you people who are that your lives are perfect, but most other people have personal problems. And then I thought I'd make him a teenager, because there were no teenage superheroes that I knew of at the time. So armed with all that wonderful material, those great ideas, I ran into my publisher's office and I told him. This was my reaction, the reaction he gave me. Stan, that is the worst idea I have ever heard. First of all, and he started to give me his, because he's a very logical man, very intellectual. First of all, people hate spiders, so you can't call a hero Spider-Man. You want him to be a teenager? Teenagers can only be sidekicks. And you want him to have personal problems? Stan, don't you know what a superhero is? They don't have personal problems. Well, I left the office disappointed, but obviously a much wiser man. And I couldn't get Spider-Man out of my system. So we were about to kill a magazine. I think it was called Amazing Fantasy. It wasn't selling well, and we were sending the last issue to press. When you do the last issue of a magazine, nobody cares what you put in it because the book is dying. Just to get it out of my system, I put Spider-Man in Amazing Fantasy, feature him on the cover, forgot about it. A month later, all the sales figures came in. My publisher came racing into my office. Stan, you remember that character we both loved so much, Spider-Man? He said, let's do him as a series. Now, why am I telling you this? Besides the fact that I have to kill a little time. If you have an idea that you genuinely think is good, don't let some idiot talk you out of it.
Tremenda esta anécdota, realmente es real. Cuando quieras algo, sentilo en el corazón, luchá por tus sueños y lo vas a poder conseguir. Pero dejemos de hablar y vamos a traer esta figura como siempre lo hago, con magia. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Increíble, acá está el Stan Lee. Impresionante esta cajita, es chiquitita, es chiquitito, es muy pequeño. Ahora sí vamos a verlo bien de cerca. Iron Studios es la marca que fabricó esta estatua. Stan Lee está a escala 1/10. Es la versión de lujo porque tiene más detalles, ya lo vamos a ir viendo. Y esta es la cajita pequeñita y la vamos a abrir. Vamos a abrirlo. Acá tengo mi accesorio de última generación. Y ahí está nuestra caja. Stan Lee, ahí se lo ve. Stan Lee. Está la marca Iron Studios. Y esta es la figura que vamos a ver adentro. Está espectacular. La tapa, aquí no hay nada. Y ahí tenemos todos los accesorios que trae. Espectacular. Vamos a empezar por uno que me encanta, que es el escudo del Capi. Lo que es el escudo del Capi, ¿eh? Mirá lo que es el escudo del Capi. Este es el escudo del Capitán América. Se ve claramente que es blanco, con la estrella blanca, porque en la peli, en la peli, el escudo de la película, esta parte blanca y la estrella es plateado. En los cómics esta parte es blanca, por eso esta estatua trae todos accesorios de los cómics, no de las películas. Así que aquí tenemos el escudo, impresionante, aquí tenemos el escudo, ahí está, lo vamos a dejar aquí. Muy bien, acá tenemos el martillo de Thor, miren lo que es, está espectacular, es espectacular. El martillo chiquitito tiene con esta cintita ahí como de cuero. Está buenísimo el martillo, lo vamos a dejar aquí. Ahora viene una pequeña cajita como los cómics, ¿no? Que dice Marvel, se ve bien, como si fuese como el texto de los cómics. Una pequeña cajita, un baúl, ¿sí? Acá tenemos, a ver, ¿qué es? Otro baúl. Ajá, mira, es un baúl donde tiene telaraña aquí, la telaraña, y estos serían como los cómics ahí adentro, ¿no? Una cajas de almacenamiento, ¿sí? Después tenemos aquí un brazo, ya les voy a mostrar porque tiene brazos intercambiables. Acá tenemos otro brazo, que ya lo vamos a mostrar también, vamos a sacar por acá, y miren, ahí tenemos el casco de Iron Man, como les decía, es el Iron Man de los cómics. Es el Iron Man de los cómics. Y por acá, ¿qué tenemos? Esta es una placa que dice Stan Lee, con la firma de él. Y acá lo tenemos a Stan Lee, que viene en una posición... Le falta un brazo, que está como manco, porque ahí es donde lo vamos a cambiar y vamos a elegir qué brazo le ponemos. Está buenísimo, está buenísimo. Miren todo lo que quedó. Ya le vamos a hacer un primer plano, está genial. Vamos a sacar toda esta parte y vamos a sacar de abajo, que vino la parte, la base, está aquí abajo, y yo me olvidé de sacarla primero, ahora estaba buscándola y no la encontraba, está aquí debajo, así que voy a correr esto y voy a sacar la base y continuamos. Saqué todas las cosas para poder darlo vuelta, porque acá está la parte de abajo que no sabía dónde estaba, yo la estaba buscando. Ahí está. Y aquí tiene que estar, sí, acá está la base de todo esto. Es pesado, ¿eh? Todo lo que estuvimos viendo es pesado. Acá dice, bueno, el efecto, Stan Lee, Iron Studios, que es la fábrica que lo hizo, la marca. Y esta es la base, como si fuese un deck de madera. Mirá qué bueno que está. Es la base de la figura. Y aquí encaja la figura. Lo vamos a poner aquí. Muy bien, acá ya traje todas las partes, lo traje a Stan Lee, que lo vamos a dejar aquí por un segundo apoyado, porque primero vamos a poner la cajita ahí, le ponemos esta caja aquí arriba, y Stan Lee tiene un fierrito que va en ese agujero,
Entonces va bien apoyado ahí en ese agujero. Listo. Ahí queda así. Entonces cuando lo tenemos en esa posición, lo ponemos como queremos, ¿no? O sea, apoyado así, en la forma que más nos guste. Ahí apoyado en esa posición. ¿Se ve bien? Lo podemos poner como queramos. La caja con la telaraña ahí y él en esa posición así, bien canchero. El martillo lo podemos poner donde queramos también. El escudo lo ponemos así y la marca, la firma de Stan Lee ahí. Perfecto. Ahora, tenemos el casco de Iron Man, que yo lo voy a poner acá en el lugar más importante porque saben que para mí es la figura de acción más importante de Marvel. Y tenemos estas dos formas y posiciones de manos. ¿Qué quiere decir? Le podemos poner esta mano que está apoyado en esa posición. Le voy a poner ahora el brazo con la posición de estar disparando la telaraña, que para mí esta es la posición que tiene que tener. Fíjate cómo queda, me encanta el casco de Iron Man, me encanta el escudo. Fíjate, podés ver el escudo, el unboxing del escudo que tengo yo en mi canal. Acá está arriba, te dejo el link. También podés ver el unboxing del martillo de Thor, que te dejo el link. Y del casco de Iron Man podés ver también el unboxing acá, que te dejo el link arriba. Es genial esta figura, la verdad, estoy como loco. Es increíble el detalle, la calidad de detalle que tienen los anteojos, el pelo, los pliegues de la camisa, el reloj, los pliegues del pantalón, las zapatillas. Mirá los detalles de las zapatillas. Realmente es una locura. Los pliegues acá de la manga doblada, han hecho el dobladillo, el cinturón, la zapatilla con las medias de este lado. Realmente parece como si esto fuera tela y no es tela. Esto es todo el material, ¿no? Creo que es un material como si fuera, no sé si cerámica, arcilla o una... no sé qué material es. Lo voy a averiguar y se lo escribo abajo después. Pero es realmente una maravilla. Realmente tiene mucho detalle, mucho detalle. Es para quedarse horas mirándolo. Realmente es una figura increíble que me encanta. Digo muchas veces increíble y me doy cuenta que digo muchas veces increíble y me aburro a mí mismo de decir tantas veces increíble, pero la verdad es increíble. Me encanta esta figura, estoy re contento, así que espero que lo hayas disfrutado, que sean fanáticos como yo, y si les gustó se lo pueden recomendar a sus amigos, y si no les gustó a los que no son amigos de ustedes, así se embolan todo lo demás que ven el video también. Espero que seas fanático como yo, friki, así geek, y te guste todas estas locuras. Así seguimos creciendo. Seguime en mis redes sociales, pon aquí abajo tus comentarios. Te mando un abrazo y como digo siempre, que la magia nos acompañe.